Estos muros han sido testigos de derramamiento de sangre por el poder, traiciones de amantes y maldiciones grabadas en piedra. ¿Te atreves a entrar en la mazmorra donde los prisioneros desaparecían sin dejar rastro? ¿O a enfrentar la verdad sobre las figuras fantasmales captadas por cámaras en las bóvedas de Edimburgo? ¿Qué hay de la cámara secreta del castillo de Malbork, sellada durante 700 años hasta ahora? Esta es tu oportunidad de decidir. ¿Descubrirás la verdadera historia detrás de los castillos más embrujados de Europa? ¿O cerrarás este video, dejando que los misterios reclamen otra víctima? Comenta "me atrevo" si estás listo para empezar y luego pulsa a suscribir, antes de que el pasado entierre la verdad para siempre. Castillo de Chambord, Francia. Chambord, el castillo con una escalera tan ingeniosa que parece obra de Leonardo da Vinci. Esta escalera de doble hélice permite que dos personas suban al mismo tiempo sin cruzarse. Ideal para evitar dramas reales incómodos. Y eso no es todo. Las 282 chimeneas no son solo decorativas. Funcionaban como un sistema natural de ventilación, canalizando las brisas para mantener frescos los salones durante el verano. Alcázar de Segovia, España. El Alcázar de Segovia, una fortaleza tan impresionante que ha sido palacio real, academia militar e incluso prisión. Aquí gobernó la reina Isabel I de Castilla y financió el viaje de Colón.
la verdadera maravilla? La torre de Juan II tiene 12 lados, un guiño al zodiaco. Y el Salón de los Reyes exhibe 52 estatuas de monarcas españoles. En 1474, Isabel fue coronada en este lugar, dando inicio al siglo de oro de España. Pero la sala de armas revela secretos más oscuros. Española. Armaduras con marcas de combate y espadas utilizadas durante la Inquisición. Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Neuschwanstein, el castillo que inspiró la Cenicienta de Disney. Construido por el excéntrico rey Luis II en 1869. Esta joya del siglo XIX contaba con inodoros modernos, calefacción central y tubos neumáticos para llamar a los sirvientes, revolucionario para su época. Luis gastó 6,2 millones de marcos de oro, unos 300 millones de dólares actuales, para dar vida a su fantasía wagneriana. El suelo del Salón del Trono tiene un mosaico de 2 millones de piedras que representa animales y plantas, mientras que la cueva artificial de su dormitorio gotea estalactitas falsas. Trágicamente, Luis solo durmió aquí 11 noches antes de su misteriosa muerte. ¿Fue suicidio o asesinato? Dato curioso, las paredes de piedra caliza del castillo se pintaron de blanco para imitar las fortalezas medievales de los caballeros.
¿Vivirías tú en este cuento de hadas o te parecería demasiado inquietante? Detrás de su fantasía, el castillo esconde detalles más oscuros. Su fachada blanca, reluciente, pintada para parecerse a los castillos de caballeros medievales, contrasta con la espiral mental de Luis. Aunque fue diseñado como un renacimiento del esplendor caballeresco, Neuschwanstein se siente inquietantemente incompleto. Solo 14 de las 200 habitaciones planificadas se terminaron. Hoy, 1.5 millones de visitantes recorren sus pasillos cada año, sacando selfies bajo techos abovedados decorados con motivos de cisnes y murales de inspiración bizantina. Es un monumento a la obsesión, donde la opulencia y la melancolía se entrelazan. Castel del Monte, Italia. Castel del Monte, la joya geométrica de Italia del siglo XIII. El emperador Federico II no era solo un gobernante, sino un auténtico apasionado de las matemáticas. Este castillo se construyó siguiendo la proporción áurea, con muros diseñados para captar la luz del sol en los solsticios de manera perfecta. Imagina una fiesta aquí iluminada por los rayos naturales como si fueran luces de discoteca. ¿Y la verdadera genialidad?
El sistema de acueductos oculto bajo tus pies, construido con ladrillos en opus spicatum, ese elegante patrón en espiga romano para mantenerlo completamente impermeable. Construido con ladrillos en opus spicatum, ese elegante patrón en espiga romano para mantenerlo completamente impermeable. La Alhambra. La Alhambra, la obra maestra matemática de los moros. Levantada en 1238, sus muros guardan más de 10.000 inscripciones en árabe, entre ellas la célebre frase «Solo Dios es vencedor». En el Patio de los Leones, 12 esculturas de mármol expulsan agua en un prodigio hidráulico que demuestra el ingenio de la ingeniería andalusí. Los jardines del Generalife aprovechaban túneles de viento para refrescar el aire, mientras que en la sala de los embajadores se alza una cúpula de 23 metros que simboliza la inmensidad del universo. Con la llegada de los reyes católicos, gran parte del arte original fue encalado, un verdadero sacrilegio para la memoria del lugar. La leyenda cuenta que el sultán Boabdil lloró al entregar las llaves de Granada a Fernando e Isabel. Y que su madre le recriminó con dureza: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Un último desafío. ¿Serías capaz de descifrar los patrones fractales de la Alhambra sin ayuda de una calculadora?
Castillo de Praga, República Checa. El Castillo de Praga, el castillo antiguo más grande del mundo. Con sus 70.000 metros cuadrados, este gigante ha sido morada de reyes, emperadores e incluso de alquimistas. ¿Has oído hablar de la Callejón del Oro? Pequeñas casas del siglo XVI donde, según dicen, se preparaban pociones mágicas, aunque quizá fuese solo aguardiente. En la Catedral de San Vito se custodian las joyas de la corona de Bohemia, cerradas con 7 llaves y rodeadas de una oscura leyenda. Quien ose robarlas muere en el plazo de 1 año. Spoiler histórico. Un general nazi lo intentó en 1941 y en 1942 ya estaba muerto. Y no olvides la ventana de la defenestración, desde donde unos airados protestantes arrojaron a funcionarios católicos en 1618. ¿Sobrevivieron? Sí, cayeron sobre un montón de estiércol. ¿Milagro divino o simple suerte? Pregunta para ti, ¿te atreverías a robar las joyas malditas de Bohemia? Castillo de Edimburgo. Castillo de Edimburgo, la joya de la corona de Escocia. Erigido sobre un volcán de 350 millones de años, ha resistido 26 asedios.
Las joyas de Escocia se ocultaron aquí por más de un siglo para protegerlas de los ladrones ingleses. El cañón de la Una dispara todos los días desde 1861, excepto durante la pandemia. Para ayudar a los marineros a ajustar sus relojes. La piedra del destino, robada por los escoceses en 1950, regresó en 1996 con una nota de perdón, no perdón. Alerta fantasma. El cementerio de perros está embrujado por las mascotas militares caídas. Incluso los cachorros muertos siguen siendo leales. Curiosidad. ¿Podría este castillo sobrevivir a un apocalipsis zombie? Castillo de Conwy, Gales. El Castillo de Conwy, el puño de hierro de Eduardo I convertido en piedra. Levantado en apenas 4 años, 1283 a 1287, este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad presume de 8 torres imponentes y murallas tan gruesas que ni los cañones lograban intimidarlas. ¿Y las murallas del pueblo? 1,3 kilómetros de longitud y 21 torres, porque, ya sabes, mejor pecar de exceso que de falta. Si subes a la Torre del Rey, disfrutarás de unas vistas capaces de hacer llorar a cualquier invasor. Dato curioso: las puertas de madera originales desaparecieron en el siglo XVII, robadas por los vecinos para usarlas como leña. Las prioridades eran claras.
Y en el gran salón encontrarás un agujero de asesinato en el techo, el sistema medieval para verter aceite hirviendo sobre los enemigos, eficaz y aterrador. Pregunta final. ¿Sobrevivirías a un asedio aquí? Vota ¿sí o no? Castillo de Ochterwitz, Austria. Ochterwitz, la fortaleza imposible. Para alcanzar su cima había que superar nada menos que 14 puertas defensivas, con trampas de pinchos, aceite hirviendo y hasta una puerta de hierro de 1 tonelada. En más de 9 siglos de historia, ningún enemigo consiguió conquistarlo. En el Salón de los Caballeros se exhibe una espada de más de 2 metros, supuestamente usada para matar dragones. Eso dicen las leyendas. La capilla presume de un altar dorado cubierto con oro de 24 quilates, botín arrebatado a los otomanos. ¿Justicia poética? Y lo mejor, todavía funciona un sistema de poleas de madera con 500 años de antigüedad que sigue subiendo provisiones hasta lo alto del acantilado. ¿Ascensores? Aquí nunca hicieron falta. Pregunta: ¿qué trampa mortal te daría más miedo a ti? Castillo de Blarney, Irlanda.
El castillo de Blarney, donde las mentiras se transforman en leyenda. Dicen que si besas la piedra de Blarney, cabeza abajo a unos 18 metros de altura, obtendrás el famoso don de la elocuencia. ¿El origen? Según la tradición, un regalo de una bruja agradecida por haber sido rescatada de las aguas. Aunque, seamos sinceros, quizá no sea más que una roca cubierta de babas. Pero el verdadero tesoro no está solo en la piedra. El inquietante jardín venenoso, poblado de plantas mortales como el acónito o la cicuta. Y bajo el castillo, aún más misterio. La llamada Cocina de la Bruja, una cueva donde, dicen, habitó la bruja original que dio magia a la piedra. Castillo de Chillón, Suiza. Chillón, la prisión con mejores vistas del mundo. El poeta Lord Byron inmortalizó en El prisionero de Chillón la historia de François Bonnivard, encadenado aquí durante 6 años. ¿Su huella? Sus propios grabados aún visibles en los pilares. Las bóvedas subterráneas no guardaban tesoros, sino 3.000 barriles de vino, prioridades muy suizas. En la cámara del duque se conserva un retrete del siglo XIV que desaguaba directamente al lago. ¿Ecológico? Quizá no tanto. Dato curioso. El techo de la gran sala se sostiene con 4.000 espigas de madera sin un solo clavo.
un IKEA medieval. Reto. ¿Tú podrías sobrevivir 6 años en una mazmorra con vistas al lago? Palacio de Versalles, Francia. Versalles, el lugar donde el lujo rozaba la locura. El rey Sol, Luis el XIV, mandó levantar este palacio descomunal de 700 estancias, una obra que necesitó medio siglo y más de 30.000 obreros para completarse. La mítica Galería de los Espejos deslumbra con sus 357 espejos, cada uno de ellos equivalente al salario anual de un campesino. Y mientras tanto, María Antonieta jugaba a ser pastora en su aldea de la Reina, una aldea campesina, pero de cartón piedra. El auténtico espectáculo está en la Ópera Real. Su suelo de madera vibra como un violín y sus lámparas de cristal brillaban gracias a más de 3.000 velas. Eso sí, detrás del esplendor se oculta un lado oscuro. Bajo los jardines del parterre de agua reposan las fosas comunes de los obreros muertos durante la construcción. ¿Quién se atrevería a darse un baño ahí? Pregunta abierta. ¿Versalles fue una genialidad arquitectónica o un exceso grotesco? Castillo de Peles, Rumanía. Peles, el primer castillo europeo con electricidad. El rey Carlos I mandó instalar en 1883 una central propia, capaz de iluminar más de 4.000 bombillas. En la sala de armas se exhiben más de 4.000 piezas, entre ellas katanas enviadas como regalo desde Japón.
La sala de música sorprende con sus vidrieras móviles que giran para tamizar la luz del sol, auténtico ambientador victoriano. Pero la joya es el gabinete de escritura de la reina Isabel, con paredes forradas en cuero, detalles dorados y cajones secretos escondidos entre la decoración. Y el lado oscuro. En la suite imperial dicen que se aparece una silueta sombría. El personal asegura que es el fantasma de Carlos I, todavía revisando los fusibles. Curiosidad. ¿Será Pelés el castillo más tecnológico del mundo? Castillo de Hohenzollern, Alemania. Hohenzollern, la fortaleza en el cielo de Alemania. Situado a más de 850 metros de altura, sus muros están inclinados 10 grados para resistir terremotos. En la Cámara del Tesoro se conserva la tabaquera de Federico el Grande. Y una réplica de la corona de los Hohenzollern. La auténtica se perdió hace siglos. El Salón del Conde presume de un fresco del siglo XIX que representa el árbol genealógico de la familia, con más de 1200 antepasados. Pero el lugar más inquietante es la Sala de los Fantasmas. En 1850, una sirvienta cayó allí a su muerte y dicen que aún se escuchan sus sollozos. Dato curioso, cada año el castillo organiza un mercado de Navidad donde se sirve Glühwein, en el patio de Cañones. Encuesta. ¿Confiarías en estos muros inclinados durante un terremoto? Castillo de Trakošćan, Croacia. Trakošćan, la joya gótica de Croacia.
Levantado en el siglo XIII, fue rescatado en 1853 por el conde Juraj Draškovič, quien lo transformó en un santuario romántico en memoria de su esposa fallecida. La prueba de su amor eterno. El vestido de novia de ella aún cuelga en la alcoba. La biblioteca guarda un libro de oraciones de 1483, escrito a mano sobre piel de oveja. En la armería destaca una masa del siglo XV con forma de cabeza de dragón. Porque, claro, los dragones lo solucionan todo. Leyenda oscura. Se dice que el fantasma de Juraj cabalga un caballo negro alrededor del lago cada luna llena. Pregunta: ¿te atreverías a leer un libro de 500 años a oscuras? Castillo de Bohnice, Eslovaquia. Bohnice, el romance embrujado de Eslovaquia. El conde Jean Palfy lo reconstruyó en 1889 con la esperanza de conquistar a una actriz francesa, pero ella lo dejó plantado. Hoy, el castillo funciona como museo del desamor. En el Salón Dorado cuelgan tapices flamencos del siglo XVII. Y en la capilla se guarda una estatua de la Virgen María, con cabello real. El mayor atractivo es el lago subterráneo, iluminado con velas que le dan un aire de novela gótica, casi de vampiros. Cuidado con los fantasmas. La dama blanca vaga por la torre, llorando eternamente por su amante ejecutado. No olvides los pañuelos. Encuesta. ¿Será Bohnice el castillo más dramático del mundo? Abadía de Kylemore, Irlanda. Kylemore, una historia de amor tallada en piedra. Mitchell Henry la mandó construir en 1867 para su esposa Margaret. Pero el destino fue cruel. Ella falleció apenas 4 años después, dejando tras de sí 9 hijos y un jardín victoriano amurallado, capaz de cultivar plantas tropicales en la lluviosa Irlanda. La iglesia neogótica, con muros de cuarcita y suelos de mármol de Connemara. Parece un pequeño santuario sagrado.
¿Y el jardín de las hadas? Una gruta cubierta de musgo donde, según la leyenda, el espíritu de Margaret aún cuida sus rosas. Hoy en día, las monjas benedictinas administran la abadía, elaborando chocolate y mermeladas artesanales, auténticos manjares celestiales. Pregunta: ¿cambiarías tu vida moderna por la paz de esta abadía? Castillo de Haar, Países Bajos. El Castillo de Haar, donde Disneyland se encuentra con Downton Abbey. Reconstruido por los Rothschild en 1892, presume de 200 habitaciones, un jardín de rosas con 79 variedades y un gran salón calentado por 10 chimeneas encendidas. En la armería descansan espadas del siglo XVI y hasta una silla del dragón pensada para pequeños caballeros. El jardín romántico incluye ruinas falsas, porque, al parecer, las auténticas no resultaban lo bastante pintorescas. Dato curioso: en los años 60, la cocina del castillo contaba con un asador giratorio capaz de asar 20 cerdos al mismo tiempo. Modo festín activado. Pregunta: ¿te atreverías a organizar aquí un banquete medieval digno de reyes? Castillo de Tintagel, Inglaterra. Tintagel, el supuesto lugar de nacimiento del legendario rey Arturo. Las ruinas del castillo del siglo XIII se alzan sobre acantilados azotados sin descanso por las olas del Atlántico. En la entrada, la estatua Gayos, un guerrero de bronce de más de 2,5 metros, vigila el lugar, mientras que la cueva de Merlín retumba con el rugido de las mareas. Los restos de una aldea de la Edad Oscura apuntan a que en el siglo VI pudo existir aquí un palacio real, quizá el mítico Camelot. El puente de cristal ofrece unas vistas de vértigo, solo para valientes.
Mito o realidad. Una losa hallada en la zona muestra una inscripción en latín del siglo VI con el nombre Artognou, que algunos creen podría ser el verdadero Arturo. Debate. ¿Crees que Arturo fue un rey histórico o solo la primera gran fake news medieval? Castillo de la isla de Trakai, Lituania. Trakai, el guardián de ladrillo rojo de Lituania. Construido en 1409 por el gran duque Kęstutis, su misión era defender la capital de los ataques de los caballeros teutónicos. Aún hoy viven cerca los Karaim, una comunidad túrquico-judía que desde el siglo XIV mantiene viva la tradición de los kibinay, unas empanadillas irresistibles. En el Salón del Duque se conserva un trono del siglo XV y la enigmática rosa dorada, símbolo de poder y prestigio. La torre de la prisión tenía un destino terrible. Allí los traidores eran arrojados al lago, con pesadas cadenas. Dato curioso, cada año el castillo revive la Edad Media con su festival medieval, lleno de justas, arquería y brindis de hidromiel. Pregunta: ¿sobrevivirías tú a un asedio teutón? Castillo de Malbork, Polonia. Malbork, el castillo de ladrillo más grande del mundo. Levantado en 1274 por los caballeros teutónicos, ocupa nada menos que 52 hectáreas. En el gran refectorio podían sentarse más de 400 caballeros, dándose banquetes de jabalí asado y jarras de hidromiel.
El castillo alto incluso contaba con un sistema de calefacción central al estilo romano, mediante hipocaustos. Un lujo para la época. Y la famosa cámara de ámbar desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, llevándose con ella 8 toneladas de ámbar. Los cazadores de tesoros aún sueñan con encontrarla, bajo su propio riesgo. Dato inquietante. La llamada celda oscura era un agujero de apenas 1 metro cuadrado donde los prisioneros perdían la cordura. Dulces sueños. Pregunta: ¿te atreverías a recorrer los túneles malditos de Malbork?